Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, pues espero que bien. Os voy a hablar en este vídeo de la astrología de estos últimos días de septiembre. Estoy grabando este vídeo el 20 de septiembre y os voy a hablar de estos últimos días de septiembre y del eclipse de Sol que va a suceder el 2 de octubre en el signo de Libra y también de los primeros días de las dos primeras semanas del mes de octubre. Bien, lo primero que vemos en la configuración de estos últimos días de septiembre es que se forma esta poderosísima configuración de la que ya os he hablado muchas veces, que es el cometa, ¿no? Veis cómo está Plutón en trígono con Urano y ambos en sextil con Neptuno, formando lo que se llama un pequeño gran trígono, y estos últimos días de septiembre el Sol está pasando por los últimos grados de Virgo, los primeros grados de Libra, luego poco después lo hará Mercurio, cerrando este pequeño gran trígono, formando lo que se llama una cometa, que es una configuración muy poderosa porque implica muchos planetas y tres de esos planetas, los que forman el pequeño gran trígono, la cabeza de esta cometa, son los tres transpersonales, que además están apoyados también de alguna manera, lo veis aquí, por el nodo norte, que empieza ya a acercarse a Piscis y nos va a dar una temporada de eclipses en Piscis ya el año que viene en el eje Piscis-Virgo y que va a activar enormemente esta punta de la cometa con Saturno y Neptuno, que ya hablaremos de esto sobre todo en el vídeo que voy a preparar para hablaros del año 2025 y que viene muy muy cargado, que es realmente este año 2024 es un año de transición, pero el año 2025 y el 2026 es donde esta transición que comienza a anunciarse en el 2024 con la formación de la cometa, con la formación del pequeño gran trígono, con el paso de los planetas que están en Tierra hacia el aire, de Plutón y de Urano, con el paso también de Neptuno y Saturno conjuntos en la punta de esta cometa, en la punta de este pequeño gran trígono de Piscis a Aries. Eso va a ser ya el año 2025 y el 2026, donde vamos a vivir momentos de grandes, profundas transformaciones, ¿no? Entonces, pero este paso del Sol y de Mercurio van a ser ya los últimos cometas en Tierra y de algún modo van a significar, yo diría, los últimos coletazos, las últimas resignificaciones muy fuertes de la Tierra. Por supuesto, todas aquellas de vosotras o de vosotros que tengáis planetas o ángulos en estos grados, finales de Capricornio, principios de Acuario, finales de Tauro, principios de Géminis, finales de Piscis, principios de Aries, o finales de Virgo también, principios de Libra, pues os vais a ver, yo diría, inevitablemente arrastrados, implicados personalmente en estos cambios globales, brutales, culturales, económicos, políticos, medioambientales que estamos ya transicionando hacia ellos y que vamos a vivir en el 2025 y 2026. Entonces, bueno, el único mensaje que yo os pasaría es que no hay que ser catastrofista, no se acaba el mundo, no es el apocalipsis, no es el juicio final, todas estas cosas, los charlatanes y digamos, los vendedores de humo nos lo llevan vendiendo los últimos 2000 años, pero sí que va a haber unas transformaciones profundísimas. Y uno tiene que ponerse yo diría, en actitud, en posición de, como os he dicho antes, de ser el niño, la niña, que va tirando de los hilos de la cometa. Ese niño, esa niña no dirige el viento, no es la cometa, pero puede de alguna manera aprovecharse del movimiento de esa cometa, dejarse de alguna manera movilizar y sobre todo, claro, los que tengáis
planetas hacia el final de Virgo, principios de Libra. A ellos van a movilizar muchísimo, o ángulos, ¿no? Del ascendente, descendente, medio cielo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que esto os pide? Os pide un esfuerzo, digamos, de apertura de la consciencia, porque ahí está Urano, que dice, no, abre tu consciencia, hay muchas cosas nuevas que vas a tener que incorporar. Está Plutón, que dice, lo viejo va a morir, lo viejo va a ser expuesto, y entonces prepárate para desprenderte de lo viejo. Y están Neptuno y Saturno, que nos dicen, va a haber un cambio total de paradigma, digamos, de las utopías, las nuevas utopías, los nuevos paraísos, que, cuidado, son muy necesarios. Necesitamos utopías para vivir, necesitamos paraísos. Los comunistas tenían el paraíso socialista, los capitalistas tienen el paraíso capitalista. Ambos han colapsado, han probado ser ilusiones destructivas, y ahora llega el momento con este Neptuno, Saturno, moviéndose desde Piscis, que es el signo del final de todas las cosas, donde todas las cosas toman forma y la pierden al mismo tiempo, y Piscis toma su energía precisamente de la disolución de las formas, ¿no? Y como todo esto va a pasar el año que viene, ya va a empezar a pasar a Aries a partir de la segunda mitad del año que viene, y nos va a dar una nueva visión, una nueva utopía, que va a ser absolutamente necesaria para movilizarnos como humanidad, ¿de acuerdo? Entonces, claro, y vamos a vivir, estamos ya viviendo muchos fenómenos colectivos. Luego os explicaré, bueno, lo hago ahora mismo porque si no se me olvida, como por ejemplo toda esta famosa crisis de los refugiados, todas estas campañas tan violentas, tan viscerales, tan absolutamente irracionales contra los inmigrantes, pues están muy relacionadas con este pequeño gran trígono, porque es Neptuno. Daos cuenta que quien lleva la voz cantante, por así decir, en este pequeño gran trígono es Neptuno, es el que está en la punta, es el que concentra todas las energías de Saturno, porque está entrando en conjunción, y de Urano y de Plutón, y de todos los planetas que pasan por ese punto, digamos, que está opuesto a finales de Virgo, principios de Libra. Entonces, claro, Neptuno, ¿qué es? Son las masas, los movimientos de masas, y lo hemos visto, ¿no? Y os he explicado ya muchas veces, y lo hemos visto en la práctica, como cada vez que hay aspectos Marte-Neptuno, pues hay, por ejemplo, atentados en conciertos de música, festivales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, vemos cómo Neptuno está muy ligado a los movimientos de masas, ¿no? Y entonces ahora mismo, claro, está muy ligado, sobre todo está en Piscis, por eso vemos estos movimientos enormes de masas por el mar, ¿no? El otro día yo oía que llegan 1000 emigrantes al día en cayucos a las Islas Canarias, 1000 al día, son 360.000 al año. Daos cuenta, es algo brutal, ¿no? Y eso solo en una pequeña zona de nuestra zona geográfica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para que os deis cuenta de que así como en la Segunda Guerra Mundial, que también estaba caracterizada por este mismo pequeño gran trígono, solo que ahí el punto focal estaba en Plutón, de ahí la destrucción, de ahí también la conexión con el pueblo judío, que es muy plutoniano, el pueblo judío que ha sufrido genocidios sucesivos a lo largo de su historia, que ha muerto y ha renacido muchas veces, ¿no? Es un pueblo muy plutoniano. Entonces, como fue el pueblo judío de alguna manera la gran víctima también de la Segunda Guerra Mundial, y ahora mismo son los inmigrantes. Los inmigrantes son los judíos de nuestra época, son las grandes víctimas, ¿no? Y de hecho están empezando ya a recibir el mismo trato, ¿no? Campos de concentración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos todo esto. Y finalmente, ¿cómo significamos también estos últimos cometas en Tierra? Pues son los últimos. Cuando pase estos días, conforme os estoy hablando, está ya el Sol haciendo, digamos, de
de la base de la cometa, y dentro de unos pocos días, sobre el 25 por ahí, ya entra también Mercurio. Son los últimos cometas con una fuerte dominancia de Tierra, ¿no? Con la parte de Virgo, del Sol, Mercurio, entrando en trígono con Urano en Tauro y con Plutón en Capricornio. Y esto de alguna manera nos... digamos, tiene un significado muy, muy amplio, pero fundamentalmente lo estamos viendo, ¿no? Cómo se manifiesta por una parte la Tierra, todos estos incendios pavorosos que están sucediendo en Brasil, en Canadá, en Portugal, etcétera, etcétera. Es la tierra quemada, la tierra quemada por nuestra, son todos incendios intencionados, casi todos de ellos, por nuestra codicia insaciable. De alguna manera estamos viviendo lo más terrible de la tierra, la codicia, el materialismo absolutamente sin futuro. Y también con ese Neptuno en Piscis vivimos inundaciones terribles en toda Europa central, ¿de acuerdo? O sea que estamos viviendo esta tierra absolutamente quemada, pero no hay que, no hay que ser catastrofistas. Igual que la tierra quemada vuelve a surgir la vegetación con más fuerza, si cabe. Aquí estamos viendo manifestaciones a todos los niveles, muy físico, como son los incendios, por ejemplo, pero luego también a nivel ya más social, más sociológico, ¿no? Manifestaciones confusas, anárquicas, todo lo que estamos viendo también con Neptuno en Piscis, que tiene que ver con la desinformación, los bulos, y bueno, y el hecho de que ya las redes sociales son prácticamente puramente creadoras y transmisoras de imágenes absolutamente distorsionadas. Claro, Neptuno en Piscis, cobrando toda esta enorme fuerza, nos están inundando de realidades paralelas, realidades falsas, realidades manipuladas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, de todo esto de alguna manera yo diría es necesario, forma parte del proceso. Tenemos que ver esto como un proceso, no como un fin en sí mismo. Esto no se acaba, ni mucho menos, esto está empezando, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas cosas que vivimos y que no comprendemos, que nos disgustan, que nos dan asco muchas veces, pero tenemos que pensar que realmente se está preparando el terreno para yo diría, más que una nueva humanidad, es un nuevo ser humano, que va a dar lugar a una nueva humanidad y, de algún modo, a un nuevo orden. Bien, vamos a ver cómo se reconsideran todo lo que es el patriarcado, la relación entre géneros, el concepto mismo de género. Vamos a ver cómo repensamos con Urano en Géminis, hablaremos mucho de esto en el futuro, el concepto mismo de la mente humana. ¿Qué es la mente humana? ¿Qué es la consciencia? Etcétera, etcétera, ¿no? La sexualidad va a sufrir yo diría una revisión muy profunda también, ¿no? Luego os hablaré de Plutón en Capricornio, de estos coletazos que está dando, ¿no? De cómo el patriarcado ha contaminado profundamente nuestra vivencia de la sexualidad y ha construido escenarios de abuso que han entrado ya dentro de lo cotidiano, son cotidianos, lo hablaremos luego, y cómo todo esto toda esta enorme cantidad de basura psíquica, social, sexual, etcétera, está saliendo a la luz, ¿de acuerdo? Bien, hay que tener en cuenta también, hablando de estos últimos días de septiembre, que ya el Sol entra en Libra, el equinoccio, hablaremos un poquito de esto, de qué significa este equinoccio, formando un trígono muy potente con Plutón, con Urano todavía, seguirá en la oposición con Neptuno, pero ya vamos a ir entrando mucho más en la esfera del
diálogo, de la conversación, de las relaciones, de la diplomacia o de la ausencia de diplomacia, como veremos luego con el eclipse, atentas, ¿eh? Entonces, pero al mismo tiempo el Sol entra en Libra y entonces nos tenemos que fijar mucho en Venus y en Saturno, los dos regentes de Libra. ¿Y qué vemos? Pues que Venus entra... está en tensión con Plutón, está en estos últimos grados de Libra. Todavía aquí, esto es la carta del eclipse, ya está Venus en Escorpio, pero estos últimos días de septiembre, Venus está en los últimos grados de Libra y está en cuadratura con Plutón. Entonces, atentas a la jugada, porque con Venus en cuadratura con Plutón y el Sol en Libra, los dos en Libra, Sol en Libra, Venus en Libra, Sol al principio, regido por esa Venus, y Venus en cuadratura con Plutón, todos los temas de socios, asociaciones, parejas, relaciones, amigos, amigas, etcétera, etcétera, van a estar en el foco. Van a estar en el foco de nuestra atención y van a necesitar clarificaciones profundas. Va a haber sus más y sus menos. Va a haber tensiones muy profundas y va a haber necesidades de limpiar el aire, de bucear profundamente en nuestras relaciones y también de estar abiertos a nuevos encuentros, claro, encuentros que suceden con una cuadratura Venus-Plutón no son banales, van a ser encuentros muy profundos, muy transformadores, encuentros que no van a ser cómodos, que nos van a remover las tripas, que nos van a hacernos de algún modo contactar con, yo diría, con nuestro oscuro pasado, con nuestras oscuras herencias familiares también, ¿de acuerdo? Bueno, pero esto va a ser más o menos los últimos días del mes de septiembre, ¿no? Bien, ¿qué más cosas tenemos? Bueno, ya para hablar ya del final de mes, en torno al día 30 y demás, pues ¿qué vamos a tener? El Sol conjunto con Mercurio, ya Mercurio ha entrado en Libra, Mercurio ya entra en conjunción con el Sol y con el nodo sur, damos cuenta que el nodo norte está en torno al grado 6 de Aries, el nodo sur está en el grado 6 de Libra. Entonces, ¿qué significa esta conjunción nodo sur? Sol, Mercurio en Libra, pues que hay que tener cuidado con lo que decimos, con las palabras de alguna manera van a tener un enorme, porque las palabras lo que decimos es Mercurio, y el Sol en Libra es yo me relaciono, yo reconozco al otro, yo necesito del otro para ser yo, y el nodo sur es de alguna manera un punto de concreción, de materialización. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que las cosas que decimos van a materializarse de cara a nuestras relaciones. Y entonces lo único que os puedo decir es que midáis vuestras palabras, que sepáis que vuestras palabras se van a materializar, porque eso es lo que hace el nodo sur, materializar. Entonces, y se va a materializar en vuestra área relacional. Entonces, todo lo que digáis a nivel relacional durante estos últimos días de septiembre va a ser muy poderoso, en el sentido de que si tú le dices a alguien, vamos a hacer esto, me comprometo a hacer lo otro, siento esto con respecto a ti, o quiero comprometerme contigo para hacer tal cosa, todas estas cosas van a quedar grabadas en piedra, porque se dicen con el Sol conjunto con Mercurio y con el nodo sur, ¿de acuerdo? O sea que atentos a lo que decís, porque aquello se va a materializar, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a hablar ya del temazo de este vídeo, que es el eclipse. Es un eclipse anular en el grado 10 de Libra, que tendrá lugar el 2 de octubre. Lo primero que os tengo que decir es que es un eclipse que pone un poco los pelos de punta, porque un eclipse similar a este, del año pasado, comienza los atentados terroristas de Hamas y comienza la respuesta genocida de Israel. Y ahí vemos
aquello ya nos manifiesta totalmente el eclipse. El año pasado justo aquello sucedía casi que al mismo tiempo que Plutón entrando directo. Esto aquí va a suceder un poquito más tarde, dentro de unos 12 o 13 días más tarde, pero a Plutón ya va a estar de alguna manera pensándoselo para entrar directo. Entonces, todo este mes de octubre va a ser muy poderoso, porque vamos a tener este eclipse, vamos a tener a Plutón entrando directo, y un eclipse en Libra, el eclipse significa siempre que dejamos de ver al Sol, ¿no? ¿Ves? Está el Sol ahí delante, y me pongo yo en medio, soy la Luna, y entonces dejéis de ver al Sol. Y entonces, ¿qué significa esto en Libra? Libra, ¿qué es? Es el signo de la toma de decisiones. Libra son los grandes indecisos, porque saben perfectamente el signo de Libra cuáles son las implicaciones de sus decisiones. Son muy conscientes que las decisiones tienen consecuencias. Y por eso prefieren que las tomen otros, o no tomarlas, porque son los más conscientes de las consecuencias de las decisiones. Pero cuando el Sol está oscurecido, no nos puede guiar. Vamos a tomar decisiones, a ciegas, que es lo que pasó el año pasado. Jamás tomó una decisión a ciegas, Israel tomó otra decisión a ciegas, y ahora están pagando todo esto de una forma muy sangrienta. ¿Os dais cuenta qué sucede cuando se toma una decisión a ciegas y además justo en las vísperas de Plutón entrando directo, ¿no? Por eso he llamado este vídeo Decisiones difíciles en tiempos de grandes cambios, porque además no solamente es en Libra y todo esto, no solamente resuena con el eclipse del año pasado, sino que también estamos viviendo el pequeño gran trígono ya de Tierra en todo su esplendor, con Neptuno también muy, muy fuerte, etcétera, etcétera. Es decir, estamos tomando decisiones a ciegas en un momento de cambios enormes. Entonces, atentas, cuidado, sobre todo, pues los que tengáis planetas, ángulos, etcétera, en torno a este grado 10 de Libra, o el 10 de Aries, o el 10 de Cáncer, o el 10 de Capricornio. Yo diría a todos los que tengáis planetas o ángulos entre el grado 5 y el 15 de los signos cardinales, hacéroslo ver. Tomar decisiones procurando de alguna manera aportar luz por los caminos, de las maneras que sea posible, o esperar un poco, un día, 2 días antes o después del eclipse, antes de tomarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues atentos a esta jugada. Muchas veces hay que tomar decisiones porque no nos queda más remedio. A mí me pasa, tengo que tomar decisiones en torno a esos días, ¿no? Entonces hay que, de alguna manera, ser conscientes que estamos tomando decisiones y que nos faltan muchos datos sobre esas decisiones y que vamos a tener que tener el coraje de tomarlas sabiendo, como nos pasa muchas veces en la vida, no hay que ser cobarde y decir, pues no tomo decisiones, o me voy a otro sitio para que mi retorno solar no me caiga el Sol en la casa 8 o Neptuno en la casa 12. No, carajo, hay que ser valientes y decir, bueno, pues tengo que tomar decisiones sin saber muy bien todos los datos, sin conocer toda la información y luego pues ir tratando de modificar el tiro más adelante, ¿no? Así es la vida. Entonces, bueno, por eso os digo que va a ser muy fuerte y nos va a afectar mucho en nuestra zona hispanohablante. ¿Por qué? Porque este eclipse se va a pasar por la isla de Pascua, por el sur de Chile, por el sur de Argentina, a la altura de Puerto Deseado, por las Islas Malvinas. Entonces por ahí se va a ver este eclipse y cuando se ve un eclipse en una zona es obvio que en los próximos 6 meses o incluso un año en torno a esa zona van a suceder cosas. Eso yo diría está probado, ¿no? Entonces, bueno, además este eclipse pues sucede en cuadratura con Marte en Cáncer. Y este eclipse activa muchas cosas. Por ejemplo, activa la cuadratura Sol-Saturno de Estados Unidos, que está prácticamente
los mismos grados. Pues el Sol de Estados Unidos está muy cerca de ese Marte en Cáncer y el Saturno de Estados Unidos muy cerca de donde se da el eclipse en Libra. Entonces, bueno, ya vemos que, claro, esa cuadratura Sol-Saturno de Estados Unidos nos habla de la búsqueda del padre del pueblo norteamericano. Vemos como continuamente van buscando figuras paternas y como luego os hablaré de Plutón en Capricornio, como no tienen ahora mismo figuras paternas, ¿no? Tienen una figura femenina que va probablemente a ser la única figura paterna válida. Por eso os digo que siempre hay que disociar el género del arquetipo, ¿no? Entonces, y como en Estados Unidos esto de algún modo va a decir, bueno, ¿quién nos hace de padre? ¿Quién es el padre de la patria norteamericana, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo va a afectar también al horizonte de Argentina, porque esta lunación se da muy cerca del eje ascendente-descendente Argentina, pero sobre todo la próxima lunación del 17 de octubre, esa sí que va a ser importante para Argentina, porque esa sí que se da exactamente sobre el eje ascendente-descendente de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, aquí, y luego también va a ser un momento, yo pienso, de reflexión a nivel mundial también, de cómo el año pasado las decisiones que se tomaron durante este eclipse, a lo mejor es momento de revisarlas fundamentalmente, ¿no? Porque en el caso de Israel, de Palestina, del Oriente Medio, vemos que qué es lo que ha dado esto, que estamos en las puertas de una guerra total en Oriente Medio, ¿no? Que podría acabar arrastrando muchos otros países, ¿no? Nos damos cuenta de lo gravísimo que es a veces tomar decisiones en momentos donde no tienes suficiente información y persistir en esas decisiones más adelante, ¿no? Bien, bueno, pero también daros cuenta de que es una luna nueva, es decir, es un momento de recomienzo, es un momento en que plantas algo, y está en Libra y está también conjunta con Mercurio. Entonces va a ser un momento de acabar con relaciones falsas, relaciones que no son significativas, que son puramente fingidas, con socios, con empleadores, con parejas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, además al estar Mercurio ahí conjunto en este eclipse, de algún modo también esto nos va a hablar de... acordaros de la historia de Perséfone y tal, Perséfone, Hades, el secuestro, violación, etcétera, etcétera. Al final el único que podía entrar al infierno era Mercurio. Mercurio es aceptado en todos los sitios. ¿Por qué? Porque Mercurio es el hermafrodita, es femenino y masculino al mismo tiempo. Mercurio es el poseedor, el depositario de los grandes secretos, de los grandes misterios, ¿no? Y hay Mercurio, que significa que vamos a negociar con el mismísimo diablo, porque Mercurio es un planeta absolutamente amoral, ¿no? Mercurio dice, no, yo lo que vengo es a solucionar un problema, a comerciar, que es lo que hace Mercurio. Mira, yo te doy esto, tú me das aquello. Fundamentalmente es el negociador, comerciante, ¿no? Entonces, aquí va a haber, lógicamente, muchas negociaciones por debajo de la mesa, ocultas, porque el regente de este eclipse, ¿quién es? Es Venus. Está en Libra, es también Saturno, pero Venus está en Escorpio, y Venus en Escorpio además va a estar en una posición fortísima. Daros cuenta que está formando un gran trígono. Está muy mal dibujado, ya veis porque suspendía dibujos siempre en el colegio, pero es un trígono, luego os hablaré de él, de Venus, Marte, Saturno, muy potente, un trígono de agua. Entonces, esta Venus en Escorpio va a decir, bueno, pues sí, Venus en Escorpio me asoció con el mismísimo diablo, me asoció con mis demonios, de algún modo, ¿no? Entonces ahí se va a dar algo muy interesante, va a haber conversaciones muy plutonianas, muy por debajo de la superficie de las cosas. O sea que va a ser muy interesante este periodo, sobre todo, ya os digo, los que tengáis planetas
entre los grados 5 y 15 de los signos cardinales. Veis también que hay muchísima energía cardinal en este eclipse. Tenemos todo esto en Libra, tenemos Marte en cuadratura con el eclipse en Cáncer, tenemos el nodo norte en Aries y tenemos Plutón en Capricornio. Tenemos los 4 signos cardinales muy activados y los signos cardinales son signos de comienzo de ciclo o de subciclo. Son signos que ponen en marcha cosas, ¿no? Entonces aquí vamos a tener muchos inicios, sobre todo con el nodo norte acercándose ya al grado 0 de Aries, que es el grado del comienzo de todas las cosas, ¿no? En la astrología mundial ese es el eje mundial, ¿no? El eje Aries, Libra en cuadratura con el eje Capricornio-Cáncer. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver aquí cómo muchos de los viejos actores, de los viejos equilibrios se van a quedar fuera de juego a nivel mundial. Van a surgir nuevos actores, se van a proponer nuevos equilibrios, que eso es lo que más o menos significa esto. Y a nivel de nuestras pequeñas vidas individuales, lo mismo. Es decir, vamos a tener que ir, de alguna manera, dejando detrás viejas asociaciones, viejos vínculos, y abrirnos a nuevos vínculos, en los que entraremos, como os he dicho, perdón, con muy poca información, entraremos un poco a ciegas, pero esta es la dinámica de las cosas. Tenemos que entrar y tenemos que echar para adelante. El ser humano continuamente tiene que vérselas en situaciones de eclipse, de tomo de decisiones con muy poca información. Y luego ya hay que pasar a lo mutable, por eso de lo cardinal, luego pasaremos más adelante a lo mutable. Lo mutable dice, bueno, vamos a cambiar la dirección del tiro. Bien, también con un eclipse solar que tenemos el declive de figuras solares. El Sol, que es los líderes, las figuras solares, las figuras centrales, la centralidad, queda eclipsada. Por eso también suele corresponder con la muerte de figuras centrales, de líderes, etc., ¿no? La muerte o, de alguna manera, el apagamiento. Esa figura que había sido luminosa, de repente se apaga, ¿no? Y por supuesto, con toda esta, digamos, este potente stellium en Libra, es siempre un muy buen momento para realizar cambios en nuestras vidas, para darnos cuenta de que quizás necesitemos nuevos socios, quizás necesitemos abrirnos al diálogo, a la diplomacia, al acuerdo. Entonces, bueno, por lo que os he dicho, ¿no? Veis en qué casa de vuestra carta natal cae este eclipse, porque en esa casa es donde se va a producir un poco esa forzada toma de decisiones con poca información, ¿no? Si sucede en vuestra casa séptima, pues va a ser ya directamente con respecto a una relación, pero puede suceder en vuestra casa novena, entonces pues puede ser de relaciones que tienen que ver también con el extranjero, con los estudios, con la ampliación de experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué más cosas os quiero contar? Así, hablaros de Plutón en Capricornio. Plutón ha entrado en Capricornio, de vuelta, le quedan un par de meses todavía. Y está todavía retrógrado. Es decir, cuando entre directo, dentro de unas semanas, de algún modo ya ese Plutón empezará a, yo diría ser efectivo, a realizar su trabajo con las manos libres. De momento está mostrándonos el trabajo que dejó por hacer, que dejó inconcluso durante estos 12 años, 14 años, que ha estado, 15 años largos, que ha estado en
Capricornio. ¿Y qué vemos? Bueno, vemos, por ejemplo, para fijarnos en cosas que están sucediendo, que os pueden dar una muy buena idea, este caso terrible, ¿no?, de violencia machista, esta mujer que fue violada, fue drogada por su marido y violada por decenas de hombres, ¿no? Como incluso estos hombres alegan que realmente no la violaron, que ella estaba haciendo un juego de rol sexual. O sea, realmente vemos la perversión extrema, ¿no?, del patriarcado, la objetificación total de la mujer. Es decir, estamos viendo lo más repulsivo, lo más repugnante del patriarcado. La cosificación total de lo femenino, ¿no? Y esto está saliendo a público y va a seguir estando en la primera plana durante los próximos meses. Y yo pienso que es bueno que así sea, que veamos realmente el lado terriblemente oscuro del patriarcado. O vemos el caso de esta atleta olímpica keniata, creo que fue medallista, que fue quemada viva por su compañero, por su marido, ¿no? Vemos, en fin, todos estos casos tan absolutamente sangrantes del patriarcado, ¿no? El rey emérito en España creando una fundación para dejarle todos los millones que birló a sus herederas, a las princesas y tal, todas estas cosas tan repugnantes, ¿no?, en que se ve eso, ¿no?, como las instituciones, los gobernantes y tal, digamos, están absolutamente en las antípodas de cualquier sentido ético o moral, ¿no? Pero si profundizamos, si vamos mucho más allá de todas estas cosas que están sucediendo, que son sangrantes, y vemos a nivel ya personal qué significa este último tránsito de Plutón por Capricornio, daos cuenta que Capricornio es fundamentalmente el signo del padre, de la figura paterna. Y como todos los signos es necesario, necesitamos una figura paterna, necesitamos que el arquetipo del padre actúe, digamos, correctamente, ¿no? Y entonces vemos un poco digamos, la gran historia del padre en nuestra cultura judeocristiana, que es la de Jesucristo, la relación de Jesucristo con su padre, que es Dios teóricamente, ¿no? Entonces, ¿y cómo termina esta historia con Jesucristo crucificado? ¿Y cómo termina la vida de Jesucristo? Termina en la cruz diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Os dais cuenta, no? Este es el final de Capricornio, es cuando el padre te abandona. Igual que el final de Cáncer es cuando la madre te abandona. Y diréis, pero esto es súper cruel, es súper duro, sí, pero esto es lo que conlleva el arquetipo de la madre, que te da una patada y te dice: hijo mío, ya estás listo, sal al mundo, búscate la vida, no cuentes más conmigo. Y eso es lo que hace la buena madre. La buena madre no guarda a los hijos, los expulsa cuando ya están listos para salir, normalmente a los 14 años, con la primera oposición de la luna progresada a la luna natal y de Saturno al Saturno natal, ¿no? Bien, pues esto ya hemos hablado muchas veces. Y el padre es el final de Capricornio, es cuando te dice: bueno, ya está. Entonces, normalmente el primer retorno de Saturno, ¿no?, en torno a los 28, 29 años, que te dice: búscate la vida. Ya, a partir de ahora ya no tienes padre, te he abandonado, te abandono, ¿no? Es decir, con esto culmina el proceso de individuación. Tras Capricornio encontramos a nuestro padre interior, porque esta es la lección que nos transmite el arquetipo, el mito, el evangelio, es que tienes que ser tu propio padre. Tu padre te va a abandonar en la situación en que más lo necesitas, cuando estás en la cruz, arriba, en el momento agónico. Ahí es cuando el padre, te das cuenta de que tu padre te ha abandonado y que tú tienes que ser ya tu propio padre a partir de ese momento, ¿no? Entonces, Capricornio, con este último tránsito de Plutón, nos dice: bueno, chicos, ya madurad, sed vuestro propio padre. Es el gran test de madurez. Y pues lo veremos en Estados Unidos. Para Estados Unidos es su test absoluto de madurez. Si lo aprueban, siguen para adelante. Si lo suspenden,
colapsan de algún modo. Plutón les dice, o elaboras tu propio padre, y eres tu propio padre, o si has sido incapaz de elaborar este padre colectivo, pues colapsas y sucede lo que sucede cuando no tienes padre, que colapsas porque el padre es la estructura, es el esqueleto. Entonces una sociedad sin padre, sin haber desarrollado un padre interior, pues va a colapsar, lógicamente, ¿no? Entonces, pero nosotros, a nivel individual, esto está sucediendo en nuestras cartas natales. Entonces, fijaros en qué zona del cielo tenéis estos últimos grados de Capricornio, porque ahí en esa casa concreta es donde el padre os abandona. Las estructuras externas, el Estado, tu papá, marido, mujer, quien haya hecho de figura paterna, te va a abandonar. Y ahí es donde tú vas a tener que hacer una resignificación profunda de esa casa, y de tu función como padre, ¿no? Y esto es algo que yo he vivido a nivel personal. Yo me doy cuenta que tengo que resignificar profundamente el padre que soy con respecto a mis hijos, ¿no? Entonces, efectivamente ahí te dicen, no, tienes que ser otro tipo de padre. No has sido... No te juzga, no dice, has sido un mal padre, un buen padre, te dice, ese padre que has sido ya no existe. Ahora hay que ser otro padre, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, y suele venir con experiencias muy fuertes, muy, digamos, nos pone enfrente de situaciones muy fuertes, muy duras, ¿no? Porque es darnos cuenta de que toda una estructura que habíamos creado se viene abajo. Bien. Y lo que nos salva es el tener una estructura interior que de alguna manera viene yo diría, a interiorizar esa figura del padre y a proceder ya a la individuación. Ya somos individuos que han asimilado el arquetipo del padre y que pueden salir a lo acuariano. Porque claro, para ir a lo acuariano hay que traerse los deberes de Capricornio hechos. Lógicamente, porque en Acuario ya uno ya vive de cara a la comunidad. Uno aporta a la comunidad, uno es bueno si es bueno para la comunidad. Entonces, ahí hay que tener ya, de alguna manera, una estructura interna muy sólida, porque ya, de algún modo, ya uno no puede refugiarse en su pequeño ego, porque ya está trabajando dentro de algo mucho más grande que uno mismo. Bien, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Que lo que está sucediendo, nos va a suceder durante estos meses, hasta finales de noviembre, que Plutón ya vuelve a Acuario. ¿Qué sucede? Pues que el proceso de individuación se completa, porque se completa en Capricornio, para pasar ya a un sentido del individuo que es colectivo. Pasamos a la etapa transpersonal, que está marcada por Acuario y por Piscis, es decir, somos en comunidad, Acuario, y somos en comunión, Piscis, con el universo. Pero para eso primero hay que ser uno mismo, y para eso necesitamos este esqueleto, esta estructura, esta seguridad del arquetipo paterno. Y como estamos viendo a nivel mundial, es lo bueno, es lo interesante de la astrología mundial, que nos permite visualizar muy fácilmente estos arquetipos en funcionamiento o en disfuncionamiento, ¿no? Porque ¿qué vemos ahora mismo? Que las figuras de autoridad en gobiernos, en corporaciones, sobre todo las grandes corporaciones tecnológicas, ¿no? Estas figuras de poder se están revelando como auténticos esperpentos, como figuras disfuncionales, como, yo diría, como ridículas parodias de la figura del padre. Yo diría más, yo diría que son auténticas profanaciones de la sagrada figura del padre. Ya sabéis a quién me refiero, ¿no? A todos estos cantamañanas que tenemos dirigiendo países, que tenemos dirigiendo a las grandes tecnológicas, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que tiene que ser ahora mismo, porque de alguna manera el mundo nos muestra la corrupción de la figura del padre, lo que no es la figura del padre, lo que ha de morir, ¿de acuerdo?
Muy bien, bueno, pues esto es lo que os quería contar de Plutón en Capricornio. Podríamos hablar mucho más, pero bueno, seguiremos hablando porque todavía nos quedan varios vídeos antes de que Plutón entre en Acuario y va a estar el tema muy, muy, muy movido. Entramos ya en el equinoccio, pasamos en el hemisferio norte de la luz a la oscuridad, viceversa en el hemisferio sur. Que es un punto vital además, porque este equinoccio ya se va a producir casi que en conjunción también con el eje nodal. De algún modo, este equinoccio, estos días 22, 23, 24 hasta el 26, 27 de septiembre, vamos a poder tener ya, si queréis, un poco una especie de visión, una especie de iluminación de qué es lo que nos viene por delante, porque es el eje el eje mundial, el eje Aries-Libra. Entonces este equinoccio, además, al corresponder con el eje nodal y también de ir entrando en oposición con Saturno, Neptuno, y que van a ser los grandes directores de escena, los grandes directores de orquesta de los próximos años, nos va a permitir un poco intuir por dónde van a ir las cosas los próximos años, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Os quería hablar un poquito también de este gran trígono Venus, Marte, Saturno, tan pésimamente dibujado por mí aquí, pero bueno, os creéis que están en trígono, que va a estar activo prácticamente los 15 primeros días de octubre, con Venus en los grados medios de Escorpio, en trígono con Marte en los grados medios de Cáncer y en trígono con Saturno retrógrado en los grados medios también centrales de Piscis, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos, o sea, los aspectos Venus-Marte son muy potentes, porque ahí se juntan el hambre con las ganas de comer, ahí se juntan los dos planetas que funcionan juntos, igual que el Sol y la Luna, igual que Júpiter y Saturno, ¿no? Entonces, con Saturno, de algún modo, esto que nos dice, primero, es un gran trígono de agua, es decir, va a mover profundamente nuestras emociones, nuestra inteligencia emocional, nuestra capacidad. Daos cuenta que el agua es el elemento que disuelve a todos los demás. El agua disuelve hasta el fuego. La lava de Escorpio es agua con fuego, de algún modo. Entonces, el agua disuelve a todos los elementos. Y el agua es el gran lubricante. Entonces, este gran trígono de agua es fantástico porque va a lubricar enormemente nuestras relaciones, situaciones tensas, problemáticas, atascadas, etcétera, etcétera, ¿no? De repente va a haber esta energía personal, Marte-Venus, este deseo de movernos, de hacer cosas, de gozar de la vida también, de gozar profundamente de la vida, ¿no? Con ese Venus en Escorpio, de darnos cuenta de que solo se vive una vez y que hay que, de algún modo, apurar el cáliz hasta las heces con Venus en Escorpio, ¿no? Entonces, es un momento, y además Saturno le va a dar un poco esta, digamos, disciplina, contención, objetivo a largo plazo. Entonces, hay que, de algún modo, aprovechar todo esto para poner cosas en marcha, sobre todo a nivel relacional. Muy buen momento para crear relaciones fluidas, eficientes, efectivas, basadas en feeling, basadas en sentimientos, no basadas en intereses terrestres o en una cierta compatibilidad ideológica de fuego o en facilidad de comunicación del aire, no, basadas en un feeling profundo, en un sentimiento profundo yo diría, de compartir, porque el agua es social, el agua comparte, ¿no? Entonces, un momento muy bueno estos primeros 15 días para echar a andar cosas que hagáis con otras personas, ¿de acuerdo? Y sobre todo, yo os diría, y me diréis, bueno, ¿con qué personas? Pues yo os diría, muy fácil, confiad en vuestra intuición, porque esto es agua, y el agua
el agua no racionaliza, pero el agua siente. Entonces, si vosotros sentís un poco con las tripas, de algún modo con vuestros sentimientos, con vuestra intuición, que esas son las personas o la persona con la que hay que trabajar y que en eso en lo que hay que trabajar, pues yo pienso que que estáis trabajando con la energía de los elementos, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues esto es lo que más o menos os quería contar. Deciros también, bueno, voy a ir preparando ya poco a poco el vídeo del 2025, no sé cuándo lo haré, pero lo haré. El 2025 ya, ahí ya entramos a trapo. Os voy a adelantar cositas, por ejemplo, que el 2025 comienza, cositas para que vayáis reflexionando, comienza con una oposición Marte-Plutón, con Marte va a estar en un anillo de descanso, creo que durante los 4 o 5 primeros meses del 2025, en Cáncer, va a entrar un poco en Leo, luego va a pasar a Cáncer de nuevo y va a estar ahí, oponiéndose gran parte del tiempo a Plutón, que va a estar en los primeros grados de Acuario. Y esto es interesante porque si veis la carta del inicio de la Segunda Guerra Mundial, se da también con una oposición entre Plutón, que estaba entrando en Leo, y Marte, que estaba al final de Capricornio y comienzos de Acuario, durante aquellos días, que comienza la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre del 39. Y es una configuración muy similar, igual que entonces también en aquel momento se estaba empezando a formar también un pequeño gran trígono con Plutón en el eje central. Ahora es diferente, pero también tenemos este pequeño gran trígono. Es decir, que hay similaridades que nos resuenan profundamente con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Yo pararía ahí porque no hay que sacar consecuencias catastrofistas, porque, como os he dicho, quien lleva la batuta ahora mismo va a ser Neptuno. Saturno va a ser mucho más movido a nivel de grandes eventos mundiales, ¿no? Grandes eventos de masa. Y vemos un poco ya el tipo de cosas, el tipo, por ejemplo, de guerra que va a suceder en el futuro. Lo hemos visto estos días con estos ataques del Mossad a Hezbollah en el Líbano, ¿no? Cómo se combina una muy sofisticada tecnología, que es Urano, que de alguna manera se utiliza para destruir masas de gente, miles de personas simultáneamente, con un efecto letal, que es Plutón. Vemos un poco como estos tres transpersonales ya están haciendo de las suyas juntos. Van a redefinir la guerra, van a redefinir la paz, van a redefinir muchísimas cosas, ¿no? De manera que, atentos, ¿no?, a todo esto. Tenemos que ir observando lo que sucede y aprendiendo, más que predeciendo. Pero, como os digo, el año que viene ya comienzan los grandes cambios. No es que hay muchos astrólogos por ahí, ¿no?, con el arrepentíos, el mundo se acaba, las grandes verdades van a ser reveladas y todo esto. Bueno, esto lo estamos oyendo desde hace más de 2000 años, ¿no? Pero sí que va a haber cambios absolutamente estructurales. Esto lo digo en mi libro, lo llevo diciendo mucho tiempo, y esto empieza ahora. Empieza ahora, sobre todo ya en el 25 y 26, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más. Recordaros que todavía quedan algunas plazas libres, no demasiadas, para el seminario que damos Silvia y yo en Barcelona sobre Venus como significante de lo femenino en la carta natal. Hablaremos también de los asteroides, va a ser una especie de bonus track de Ceres, Juno, Palas y Vesta, que es muy interesante hablar de estos asteroides desde un punto de vista, yo diría, más terrestre, quitándole un poco esta significación, yo diría un poco de feminismo low cost, que se le da en muchos círculos astrológicos, sino viendo un poco que hay profundamente, porque hay un mensaje femenino y feminista muy fuerte en estos asteroides, ¿no? ¿Y qué más? Sí, el Congreso Atlas en Lanzarote, que se da
que estaremos Silvia, Enzo y yo también, y con otras personas, pero vamos, digo, los astrólogos, en Lanzarote, que va a coincidir con el momento en que se va a poder ver el cometa Atlas si no se destruye, porque hay probabilidades de que se destruya al acercarse al Sol, pero estos días 12 y 13 de octubre son los días en que mejor se va a poder ver, entre otros sitios desde Lanzarote también. En España se va a poder ver bastante bien en ciertos sitios. Bueno, chicas, chicos, pues os deseo un eclipse lo más luminoso posible y que seáis lo más felices que podáis. Un abrazo, hasta pronto.